Hola, bienvenidos al curso de modelado de sistemas físicos. En esta sesión vamos a hablar un poquito del tema de la respuesta en el tiempo de los sistemas de segundo orden y vamos a presentar las expresiones principales para el análisis de este tipo de sistemas dinámicos. Ya hemos obtenido diversas funciones de transferencia para muchos sistemas dinámicos, sistemas mecánicos, rotacionales, traslacionales, eléctricos, por ejemplo, y combinaciones de esos sistemas. Y sabemos que un sistema de segundo orden puede representarse por medio de una función de transferencia como esta, cuyo denominador es un polinomio de segundo orden. Este sistema corresponde a lo que sería un sistema que tiene una ecuación diferencial de segundo orden precisamente. También hemos visto, por ejemplo, cuando vimos la respuesta en el tiempo de los sistemas de primer orden, también hemos visto que el modelo matemático, ya sea en función de transferencia o en ecuación diferencial, nos permite ver el comportamiento, analizar el comportamiento de alguna variable, en este caso la variable de salida, dada una variable de entrada, dada una señal de entrada. Entonces, pues los modelos matemáticos los queremos para eso, para analizar el comportamiento de ciertas variables que nos interesan, dada una señal de entrada. La estructura de los sistemas, en este caso de los sistemas de segundo orden, van a determinar el comportamiento de la evolución de la respuesta del sistema dada una señal de entrada. Entonces, vamos a encontrar que la distribución de los polos de las funciones de transferencia influyen en el comportamiento de la respuesta en el tiempo de estos sistemas, dada una señal de entrada. En esta sesión pues vamos a estar abordando sobre todo lo que es la entrada de tipo escalón unitario. Entonces la respuesta de un sistema de segundo orden, que es el tema que estamos analizando en esta sesión, va a depender de cómo sean los polos de la función de transferencia. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar 4 casos de interés. Hay más casos, por ejemplo, el caso que es inestable, pero ese no lo vamos a tratar en esta sesión. Tenemos el caso en el que la función de transferencia tiene polos reales diferentes. Por ejemplo, esta función de transferencia, y aquí estaría el mapa de polos de esta función de transferencia. Cuando tenemos funciones de transferencia que tienen polos reales repetidos, como es el caso de esta función de transferencia, cuyo mapa de polos y ceros sería este diagrama, tenemos el caso de funciones de transferencia con polos complejos conjugados, como es el caso de esta función de transferencia, con este mapa de polos y ceros, y el caso de polos complejos conjugados con solamente la parte imaginaria, como esta función de transferencia. Y aquí aparece el mapa de polos y ceros. Cuando en sistemas como estos, nosotros damos una señal de entrada, por ejemplo, una señal de entrada de tipo escalón, y obtenemos la respuesta, nos encontramos que las respuestas obtenidas se comportan de esta forma. Estas señales de respuesta, dada una señal de entrada escalón, las obtuve utilizando MATLAB. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, la primera función de transferencia, G1, tenemos que el comportamiento de la variable de salida es es este el comportamiento, y este es el caso en el que nosotros tenemos polos que son reales y diferentes. En el caso de la segunda función de transferencia, tenemos este comportamiento de la curva en color azul y tenemos en este caso un sistema que tiene polos reales repetidos. La gráfica que corresponde a la curva de color amarillo, G3, corresponde a un sistema que tiene polos que son complejos conjugados, mientras que la curva en color morado, que es oscilatoria, corresponde a una función de transferencia que tiene polos complejos conjugados pero con parte real igual con cero, es decir,
Los polos son puramente imaginarios, tienen parte solamente imaginaria y obtenemos una respuesta como esta. Los sistemas de segundo orden generalmente se representan a través de una función de transferencia que le denominamos función de transferencia en la forma general para sistemas de segundo orden, que tiene esta forma. En esta función de transferencia tenemos algunos parámetros como son omega n, que se denomina frecuencia natural no amortiguada, con sus unidades en radianes sobre segundo. Y tenemos la letra griega z, que se denomina factor de amortiguamiento relativo. Recordando que los polos de una función de transferencia se obtienen con las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia, pues nosotros podríamos aplicar la fórmula general para para polinomios de segundo orden a este polinomio de aquí para obtener los polos de esta función de transferencia en términos de estos nuevos parámetros, el factor de amortiguamiento relativo z y la frecuencia natural no amortiguada omega n. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fórmula general para polinomios de segundo orden, nosotros llegamos a que los polos de esta función de transferencia pueden quedar representados de esta forma, de forma general en términos de los parámetros z y omega n. Frecuentemente a esta forma de los polos se le resume en parte real y parte imaginaria como sigma sub d y omega sub d. Sigma sub d, la parte real sin el signo, y omega sub d, la parte imaginaria también sin el signo. Entonces se definen un par de nuevos parámetros que son sigma sub d igual a z por omega n, que se denomina frecuencia de amortiguamiento exponencial igual en radianes sobre segundo, y omega sub d, que es igual a omega n por raíz de 1 menos z elevado al cuadrado, que se denomina frecuencia natural amortiguada, también en radianes sobre segundo. Entonces, analizando esta forma o esta expresión para los polos de la función de transferencia en su forma general, nosotros vemos que si damos diferentes valores a z en determinado intervalo, nosotros podemos producir los 4 casos que vimos en la diapositiva anterior de los polos. Es decir, podemos producir polos que son reales diferentes a partir de esta expresión, polos reales repetidos, polos complejos conjugados y polos con parte imaginaria pura. Por ejemplo, si nosotros damos un valor de z mayor a 1, nosotros en esta expresión vamos a producir polos reales diferentes, sin parte imaginaria. Y lo podemos ver si nosotros sustituimos, por ejemplo, aquí un valor de z igual con 2, el contenido de esta raíz cuadrada va a ser un número negativo, raíz de un número negativo da un número complejo por el número j raíz, que es igual a raíz de menos 1, va a dar un número real, que sumado a otro número real, pues va a dar un valor real. Por lo tanto, vamos a tener que todo esto va a ser un número real sin parte imaginaria. Entonces, cuando tenemos un valor de z mayor a 1, tenemos polos reales diferentes. Y cuando tenemos polos reales diferentes en una función de transferencia y aplicamos una señal de entrada de tipo escalón, nosotros vamos a obtener un comportamiento que va a ser una curva que se va a amortiguar rápidamente, es decir, no va a tener oscilaciones. A este tipo de sistemas le llamamos sistemas sobreamortiguados. Cuando nosotros hacemos z igual con 1 en esta expresión, haciendo z igual con 1 aquí, toda esta parte imaginaria se hace 0 y nos queda nada más la parte real, que como tenemos que calcular dos polos, porque es un sistema de segundo orden, entonces los dos polos son iguales. Se produce el caso de polos reales repetidos si z es igual con 1, y a este tipo de sistemas
les llamamos sistemas críticamente amortiguados. Ahora, si nosotros damos un valor de z que está entre 0 y 1, nosotros vamos a tener en este argumento de la raíz cuadrada un valor que va a ser positivo. La raíz de un número positivo es un número real que, estando asociado a el número complejo j, que es raíz de -1, pues toda esta parte va a resultar una parte imaginaria sumada a una parte real. Entonces lo que vamos a obtener son polos complejos conjugados por este signo más menos. Cuando nosotros tenemos que z está entre 0 y 1 y obtenemos polos complejos conjugados en la función de transferencia, entonces nosotros estamos tratando con un sistema que se denomina sistema subamortiguado. Finalmente, si z vale 0, si hacemos z en esta z igual con 0 en esta expresión, entonces toda esta raíz vale 1. Este término, la parte real, desaparece y nos queda nada más una parte compleja conjugada puramente imaginaria de valor omega n. Cuando z vale 0, nosotros tenemos polos complejos con parte imaginaria pura, y esto implica que tenemos un sistema que es no amortiguado. Entonces, si regresamos un momento a ver las curvas nuevamente de estos 4 casos, polos reales diferentes, repetidos, complejos conjugados e imaginarios puros, podemos ver entonces el comportamiento de la respuesta de los sistemas asociados ahora a estas nuevas etiquetas. Por ejemplo, este tipo de sistemas de segundo orden tienden a tener oscilaciones, como muestra esta curva en color morado. Entonces, cuando estas oscilaciones se mantienen permanentes a lo largo del tiempo, se dice que el sistema es no amortiguado. Cuando tenemos que estas oscilaciones se van atenuando, por ejemplo, en este sistema, en esta respuesta de color amarillo, hay una oscilación que se va atenuando con el tiempo hasta que llega a su estado permanente. Entonces decimos que el comportamiento de esta curva es de tipo subamortiguado. Cuando nosotros tenemos un comportamiento, por ejemplo, con la curva en color rojo, representado por G1, en el que vemos que pues no hay oscilaciones, simplemente hay una evolución exponencial a su etapa en estado permanente, decimos que el sistema es sobreamortiguado. Y una respuesta intermedia entre la respuesta subamortiguada y sobreamortiguada es la respuesta de un sistema críticamente amortiguado. Entonces, la diferencia entre este sistema, esta respuesta en color azul y esta respuesta en color rojo, que son muy parecidas, es que la respuesta de un sistema críticamente amortiguado está a punto de tener un sobrepaso, un pico como este, una oscilación que se pasa del valor final. Si se fijan, las curvas roja, azul y amarillo tienen un valor final de 1. Entonces la curva amarilla tiene un pequeño sobrepaso, se pasa un poco antes de llegar a su valor final. La curva azul tiende a tener un pequeño sobrepaso en esta parte, pero realmente no lo tiene. Mientras que la curva en color rojo, el sistema sobreamortiguado, jamás se acerca a tener un sobrepaso, simplemente llega suavemente a su valor final. Entonces, estos son los comportamientos típicos de un sistema de segundo orden: no amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. No debemos olvidar también que este sistema o esta función de transferencia de un sistema de segundo orden viene de lo que es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, cuando damos una señal de entrada, nosotros podemos resolver la ecuación diferencial de segundo orden. La estructura de la solución de esa ecuación diferencial en términos de los parámetros z y omega n,
pues tiene esta estructura cuando nosotros damos una señal de entrada de tipo escalón unitario. Entonces, dependiendo del valor de z, nosotros podemos obtener diferentes formas de solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. En esta estructura de solución de ecuación diferencial de segundo orden, podemos notar que en las exponenciales, bueno, las exponenciales que aparecen aquí son negativas porque estamos tratando en esta sesión solamente de polos que tienen parte real negativa, el caso estable. El caso inestable pues se tratará en otro tema, el caso de estabilidad. No estamos metiéndonos en este caso con lo que es estabilidad, pero esta exponencial siendo negativa es la que permite que las oscilaciones se vayan reduciendo en nuestra respuesta del sistema. Si por ejemplo nosotros tenemos z igual con 0, entonces esta exponencial es e a la 0, lo cual produce la unidad, e a la 0 sería 1, y tenemos solamente términos cosenos, seno y coseno. Entonces tendríamos que y de t es una señal que siempre está oscilando en términos de estas funciones senos y cosenos. Aquí tenemos una parte debida a la señal de entrada, de la señal de tipo escalón, que se denomina respuesta forzada, y tenemos la parte que está asociada a la exponencial negativa, que se denomina respuesta natural del sistema, y que cuando la exponencial negativa es diferente de cero, pues tiende a desaparecer toda esta parte cuando el tiempo transcurre. Esta parte de aquí abajo pues es la misma expresión, la misma estructura de solución de ecuación diferencial, solamente puesta en términos de los parámetros sigma d y omega d que acabamos de definir. Las constantes a, b y c se determinan a partir pues de un método de solución de ecuación diferencial. Por ejemplo, si estamos utilizando fracciones parciales por el método de la transformada de Laplace, podemos determinar estas constantes a, b, c y d, a, b y c, perdón. Bien, un caso que nos interesa mucho en los sistemas de segundo orden es el caso de los sistemas subamortiguados, que tienen este comportamiento. Este es un comportamiento típico de los sistemas subamortiguados. Existen muchos sistemas aún de orden superior a 2 que se comportan de esta forma. Entonces, nosotros podemos aproximar esos sistemas de orden superior a una función de transferencia frecuentemente de segundo orden, que tiene un comportamiento como este. Entonces, los parámetros que aquí intervienen, que están marcados aquí en esta figura, son de interés precisamente para obtener funciones de transferencia a partir de la prueba entrada escalón. Aquí vemos algunas etiquetas que están marcadas que son de interés. Por ejemplo, cuando nosotros damos una señal de entrada escalón a un sistema de segundo orden que es de tipo subamortiguado, la respuesta evoluciona de esta forma hasta alcanzar un valor máximo que le llamamos pico máximo o valor de la salida de la respuesta I máximo. En este punto nosotros medimos el tiempo denominado TP o también llamado tiempo pico. Nosotros tenemos marcado también aquí una banda. Bueno, primero el valor final, que es el valor al que llega la respuesta del sistema, y alrededor de este valor final tenemos un valor de 1.02 de y final y de 0.98 y final. Entonces, si nosotros consideramos que y final es el 100%, entonces aquí tenemos una banda alrededor de y final que está en alrededor de más o menos 2%. Aquí tenemos el valor de 0.9 de y final, es decir, el 90% del valor final de la respuesta del sistema. Y aquí tenemos los parámetros que también manejamos en los sistemas de primer orden, que es el tiempo de asentamiento, que divide lo que es la etapa transitoria de la respuesta del sistema de la etapa en estado permanente, y el tiempo de levantamiento, T sub R.
Entonces, estos parámetros son de interés en los sistemas de segundo orden y a continuación se definen. El tiempo de asentamiento, ese lo vamos a definir como el tiempo que tarda la respuesta de un sistema en alcanzar una franja de más o menos 2% alrededor de su valor final, y dicha respuesta permanece dentro de esa franja para todo el tiempo futuro. Nosotros tenemos una expresión, o podemos determinar una expresión para ese tiempo de asentamiento en términos de los parámetros z y omega n, de esta forma. Entonces aquí vemos esta banda alrededor del valor final, de valor más o menos 2% del valor final, y vemos que el tiempo de asentamiento se cumple en esta gráfica en este punto. Aquí la curva entra a esta banda y de aquí ya no se sale en ningún momento. Tenemos la expresión de tiempo pico, que es el tiempo que tarda la respuesta de un sistema en alcanzar su valor máximo, y tenemos aquí la expresión para calcularlo igual en términos de la frecuencia natural y del factor de amortiguamiento relativo. Ese tiempo pico T sub P se alcanza en este punto cuando se obtiene el máximo pico de esta respuesta. Tenemos otro parámetro que es el tiempo de levantamiento. Aquí hay diferentes definiciones. De hecho, pues para este término también de tiempo de asentamiento hay diferentes definiciones, depende la referencia, la bibliografía. Hay unos que toman una franja alrededor de más o menos 5%, dependerá la aplicación, el criterio de elección de esta franja alrededor de valor final. También en tiempo de levantamiento, por ejemplo, en el libro de Sistemas de Control para Ingeniería de Norman Nisse, nosotros tenemos que el tiempo de levantamiento se define como el tiempo que tarda la respuesta de un sistema en pasar desde el 10% al 90% de su valor final. En esta referencia nosotros tenemos que no se define alguna expresión algebraica para este parámetro. Hay que obtenerlo de forma numérica. Por otro lado, nosotros tenemos referencias como la de Ogata, de Ingeniería de Control Moderna, de Ogata, que define de distintas formas este parámetro de tiempo de levantamiento. Una de ellas es el tiempo que tarda la respuesta de un sistema en pasar de 0 al 100%. Y en esta referencia sí nos proporcionan una fórmula o una expresión para calcular justamente el tiempo que tarda la respuesta del sistema en pasar de 0 al 100%, que sería esta expresión. Todas estas expresiones, como vimos también en los sistemas de primer orden, los podemos obtener a partir de la solución de la ecuación diferencial de los sistemas, en este caso de segundo orden. Por ejemplo, para el tiempo pico, nosotros vemos que aquí hay un máximo, podemos obtener el valor máximo y despejar el tiempo pico a partir de la solución de la ecuación diferencial. O en el caso de esta expresión, tiempo de levantamiento, pues podemos igualar la respuesta la solución de la ecuación diferencial a el valor final, que en este caso es 1, y nosotros despejamos el tiempo T sub R. Tenemos otros parámetros, por ejemplo, el sobrepaso máximo, porcentaje de sobrepaso máximo. El porcentaje de sobrepaso máximo lo obtenemos haciendo la diferencia entre el valor máximo de la respuesta del sistema menos el valor final dividido entre el valor final multiplicado por 100%. Es una medida de qué tanto se pasa a la respuesta del sistema de lo que sería el valor final. En este caso, qué tanto sobrepasa el valor de 1. Y lo podemos cuantificar. Si nosotros tenemos la gráfica, lo podemos cuantificar de esta forma. Pero si nosotros tenemos los parámetros de el factor de amortiguamiento relativo, si tenemos el factor de amortiguamiento relativo Z, lo podemos calcular a través de esta expresión. Frecuentemente nosotros necesitamos
obtener el factor de amortiguamiento relativo en diferentes ejercicios a partir de que nos proporcionan el sobrepaso máximo, o que de una figura nosotros podemos cuantificar el sobrepaso máximo de esta forma. Entonces esta expresión simplemente es el despeje de z a partir de esta expresión. En esta expresión el sobrepaso en porcentaje está de 0 al 100%, mientras que en esta expresión el sobrepaso está normalizado, es decir, está dividido sobre 100. Entonces el valor aquí de MP va de 0 a 1. Hay que tener cuidado al usar MP en esta expresión. Finalmente tenemos el parámetro de la constante de tiempo. La constante de tiempo para este tipo de sistemas nos va a representar justamente el tiempo de decaimiento exponencial de la respuesta libre. Hay que recordar que la respuesta libre está asociada a una exponencial negativa. Y en esa exponencial negativa aparece el término z omega n. El inverso, que es en este caso 1 entre z omega n, nos da la constante de tiempo de esa función exponencial. Pues bien, ahora veamos un ejemplo de cómo aplicamos estas expresiones. El ejemplo dice así: dada la función de transferencia g de s igual a 100 entre s cuadrada más 15s más 100, encuentre tiempo pico, tiempo de asentamiento, tiempo de levantamiento, sobrepaso máximo y la gráfica de la respuesta a una entrada a escalón unitario. Entonces, evidentemente este sistema es un sistema de segundo orden. Nos están pidiendo parámetros también que son de segundo orden. Por ejemplo, el tiempo pico es característico del sistema de segundo orden. Para encontrar estos parámetros a partir de esta función de transferencia, simplemente tenemos que hacer la comparación de esta función de transferencia con la forma general de segundo orden, en donde aparecen los parámetros omega n y z. Concretamente, lo que tenemos que comparar es el polinomio denominador de ambas funciones, porque el polinomio numerador puede variar de esta estructura que utilizamos en esta presentación. Puede haber polos agregados aquí, perdón, ceros agregados en la parte del numerador, y no se cumple tal cual la parte superior de esta función de transferencia. Entonces, lo que tenemos que utilizar para el cálculo de la respuesta transitoria o de los parámetros que acabamos de ver es el polinomio que está en el denominador. Entonces, comparando estos dos polinomios término a término, nos damos cuenta que omega n al cuadrado vale 100 y que 2 veces z omega n vale 15. Entonces tenemos este par de ecuaciones. De aquí nosotros deducimos que omega n vale 10 radianes sobre segundo y que 2 veces z omega n es igual con 15. De aquí podemos despejar el valor de z, ya que ya acabamos de calcular omega n, y aquí obtenemos z igual a 0.75. Como z está entre 0 y 1, nosotros encontramos que se trata de un sistema, que este sistema es un sistema subamortiguado. Por lo tanto, va a tener características con pico máximo, por ejemplo, y una oscilación o oscilaciones que se van a estar amortiguando. Una vez que nosotros tenemos estos parámetros de factor de amortiguamiento relativo y frecuencia natural, nosotros podemos utilizar las expresiones de tiempo pico, por ejemplo. Aquí ya nada más es hacer sustitución y encontramos el tiempo en el que ocurre el máximo pico. El tiempo de asentamiento, simplemente hacemos la sustitución y obtenemos el tiempo de asentamiento de este sistema. El tiempo de levantamiento, de acuerdo a la bibliografía de Ogata, hacemos las sustituciones correspondientes, cuidando que beta lo tenemos que utilizar en radianes, porque aquí estamos utilizando pi en radianes. Entonces beta tiene que estar en radianes. Aquí obtenemos beta. Y finalmente el tiempo de levantamiento, que es el tiempo que tarda, en este caso, en esta referencia, en pasar la respuesta del sistema de 0 al 100%. El inciso D es el porciento de sobrepaso máximo, por ciento de MP. Nuevamente, ya que tenemos el factor de
factor de amortiguamiento relativo, podemos utilizar esta expresión y obtenemos que el sobrepaso máximo es de 2.83%. La gráfica de la respuesta a entrada de escalón la podemos obtener por medio de comandos en MATLAB. En una sesión anterior nosotros ya vimos cómo obtener la respuesta a entrada de escalón para simular un sistema. Declaramos un numerador con los coeficientes del polinomio numerador, un denominador con los coeficientes del polinomio denominador de la función de transferencia y aplicamos el comando step con el polinomio numerador y el polinomio denominador. Con esto nosotros encontramos esta gráfica, o MATLAB nos arroja esta gráfica, que es la respuesta a entrada de escalón de este sistema de segundo orden. Aquí yo marqué algunos puntos importantes, por ejemplo, el tiempo de asentamiento, settling time, que es de 0.57, el pico máximo, peak amplitude, el overshot es el sobrepaso máximo, que es de 2.84 en por ciento, y ocurre en el tiempo de 0.47 segundos. Aquí marqué el tiempo, el rise time es el tiempo de levantamiento, que de acuerdo a la definición de lo que sería la referencia de Nice, norma del autor Nice, es el tiempo que la respuesta tarda en pasar desde el 10% al 90% de su valor final. En este caso es de 0.229 segundos. En el caso de la referencia de Ogata, es el tiempo que tarda la respuesta en pasar de 0 a el 100%. Entonces aquí marqué este punto para ver en qué tiempo ocurre el primer cruce con el valor final de esta respuesta, que es en 0.36. Entonces estos datos que se muestran en la gráfica concuerdan con los datos que acabamos de calcular de forma aproximada. Bien, esta fue la presentación para los sistemas de segundo orden y las expresiones básicas. Aquí están las referencias del libro de Sistemas de Control para Ingeniería de Norman Nice y el libro de Ingeniería de Control Moderna de Ogata, del autor Ogata. Entonces, es principalmente estas dos referencias. En estas dos referencias podemos encontrar todas las expresiones que acabo de utilizar en esta presentación. Nuevamente, si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse y a compartir para hacer crecer este canal. Les agradezco mucho su atención y los espero en una siguiente sesión. Hasta pronto.